Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerden que nosotros somos el grupo juvenil de la Iglesia Central de Río Negro. Y con ustedes está, Juan, muchas gracias por presentarnos, señor director. ¿Cómo ha estado el día de cada uno de ustedes? bueno, mi día ha estado bien, gracias a Dios. La semana en general ha sido un poco extraña, pero alabado sea el nombre de Dios porque nos tiene con bien, con salud, con trabajo. Y aquí con ustedes en este repaso de la lección número 3. Amén. ¿Cómo sigue mi hermano Joan? Pues gracias a Dios que nos dio otra semana de vida y estamos aquí nuevamente para compartir la lección. Amén. ¿Y mi hermana Laura? Pues bien, esta semana ha sido un poquito dura, pero ahí vamos con la ayuda de Dios, Él nos ha regalado vida y junto con los problemas nos da las soluciones. Entonces yo le Bueno, agradezco mucho por eso. Bueno, nos alegra mucho eso de que todos estemos bien y que a pesar de las vicisitudes, de las adversidades, Dios está con nosotros. Y Dios no solamente está con nosotros, sino también estuvo con Josué y con el pueblo de Israel. Y el título de la lección de esta semana es Monumentos de Gracia. Y es bastante llamativo el título. Para ustedes, ¿qué es un monumento? Para mí un monumento eh, puede representarse como un acto o una proyección de algo que te hace admirar. Ok. Para ti, Laura. Eh, un monumento, pues diferente a una estatua, ¿cierto? Un monumento es algo que crea el hombre para recordar algo, que nos recuerda un evento importante. Y Johan, cuéntanos para ti qué significa, qué es un monumento. Pues un monumento, como ya lo decía Laura, es como un símbolo para recordar algo que ya pasó. Por ejemplo, como lo hizo el pueblo de Israel, que puso las piedras para recordar cuando pasaron el río Jordán. Sí, eso es bastante cierto. Yo me traslado, digámoslo, a la época contemporánea. Resulta que en la actualidad tenemos muchos monumentos. Esos monumentos que sabemos de qué ciudad son solo con verlos. Eh, Y no solamente los monumentos tienen que ser estatuas, sino también pueden ser incluso edificaciones que se han vuelto emblemáticas. Y eso nos hace recordar a esa ciudad y el por qué se construyeron y qué significado tiene. Y para la humanidad, todo, absolutamente todo tiene un significado. Es decir, si miramos, por ejemplo, el Empire State, eso tiene un significado y eso tiene que ver con el significado del capitalismo, del progreso, de todo lo que tiene que ver con los negocios. Y cuando pensamos en el Wall Street, pensamos justamente en eso, en negocios, en dinero. Y cuando pensamos, por ejemplo, en la vela de estos edificios que se hicieron en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes, no sé en cuál de las dos zonas porque no recuerdo bien, pero también pensamos justamente en eso, que cada cosa tiene un significado. Ellos le dan digámoslo así, una significancia para la vida de la humanidad. Y cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, nos recuerdan y nos lleva a ese momento. Entonces, estos monumentos de gracia son bastante interesantes porque a lo largo de la historia del pueblo de Israel han pasado muchas cosas, vicisitudes, las cuales cuando el pueblo clama y ora a Dios y se arrepiente, Dios hace grandes milagros. Es bastante llamativo esto. Y quiero comenzar con el versículo para memorizar. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado lo mismo que había hecho en el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todo el pueblo de la tierra conozca la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Jueces 4, Josué, perdón, y que jueces. Josué 4, 23, 24. Gracias por corregirme, Johan. Y aquí hay este versículo para memorizar tiene dos versículos realmente, no es un solo versículo. Es bastante llamativo porque aquí encontramos una historia que
estoy muy seguro de que a muchos de los cristianos no se nos viene a la mente. Porque cuando hablamos de los grandes milagros, siempre hablamos de la apertura del Mar Rojo. Siempre se nos viene a la mente esa apertura del Mar Rojo, y cuando empezamos a relatar todos los milagros, olvidamos que no solamente el Mar Rojo se abrió, sino que el río Jordán también se abrió. Y de que el pueblo de Israel, por segunda vez, pasaba ante un lugar donde había agua y ahora estaba seco. Y el versículo dice, y el Señor secó el agua, así como lo hizo con el Mar Rojo, y luego el pueblo todo completamente pasó. Y después de allí conocemos que el relato, el pueblo de Israel pone esas piedras. Y ahí empiezan los monumentos de gracia. Me llama la atención la historia del día sábado, y relata la historia el escritor acerca de un oficial de policía que detiene a un señor. El señor se llama Juan, no eres tú, Juan. No, no eres tú. Era otro Juan. Era un amigo de nuestro amigo Juan, era docente. Y relata de que el oficial de policía detiene a Juan en su vehículo, y cuando se acerca le pide los documentos. En ese momento, Juan recuerda que olvidó los documentos. Eso me hace acordar de que yo también olvidé los documentos de mi vehículo justo en estos momentos. Así que, bueno. Pero el policía le preguntó. Bueno, Juan empezó a decirle todos los argumentos y le dijo, lo que pasa es que dejé los documentos en la oficina y pasó esto, que aquello, y lo olvidé y no me percaté que no llevé los documentos. Y le preguntó al oficial, ¿usted a qué se dedica? Y el oficial, cuando le responde Juan, Juan le dice, yo soy docente. Bueno, señor Juan, no mire esto como una multa, porque el oficial le entregó la multa. Por muchas excusas que dio Juan, mm, igual le dio su multa, pero le dijo, no lo mire como una multa, mírelo como una matrícula. ¿Cómo así que una matrícula? Una matrícula para que usted haga el curso de no olvidar sus documentos. Para que, así como cuando uno va al colegio, a la escuela, uno le dan una clase y esa clasecita no se te olvide jamás. Y eso es un proceso de aprendizaje. Claro, recibes la multa y de aquí en más no se te olvida los documentos. Y a menudo se nos olvidan las cosas. A ti, Laura, ¿qué se te olvida muy constantemente? Todo. No, pues se me olvidan mucho las llaves de la casa. Se te olvidan las llaves de la Entonces, casa. por ejemplo, como hoy, que voy a llegar tarde a mi casa, Ajá. ¿se imaginan donde llegue sin llave? Oh. Todo el mundo dormido. Pero sí, muchas veces se me han olvidado, y a pesar de que me han regañado, se me sigue olvidando. ¿Y a ti, Juan Esteban? A mí, Sí. cambiarle el aceite a la moto. Oh, grave cosa. Eso es muy grave. Sí, la verdad es que sí. Son Y- cosas que se le olvidan a uno, pero ¿Y a ti, Johan, qué se te olvida? Estudiar por las evaluaciones más que todo. No. Bueno, a mí me pasa algo peculiar en mi trabajo. En mi trabajo, a nosotros nos dan, por lo menos a mí me dan unas hojas con las cuales yo tengo que ver algunas cosas, y resulta que me dan muchas hojas. Y empiezo a moverme de un lado para otro, y cuando tengo que concentrarme en algo, pongo las hojas en un lugar, luego llevo lo que tengo en las manos hacia otro lugar, y cuando me doy cuenta que tengo que seguir buscando, me doy cuenta que no tengo las hojas. Y siempre le pregunto a mi compañero de trabajo, le digo, Víctor, ¿sabes dónde dejé las hojas? Y me dice, ya vas tú otra vez, ya olvidaste las hojas. Entonces me toca caminar, hacer recordatorio de por dónde caminé para encontrar las hojas. Y muchas veces me ha tocado volver a imprimir las hojas y al final del día las vuelvo a encontrar. Es muy constante. Pero hay algo que no se nos puede olvidar, y es en la vida cristiana, y es todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con tener la conexión espiritual. Es decir, nosotros no podemos olvidar que debemos tener una conexión constante con Dios. No se nos puede olvidar de que
si nos desconectamos de Dios, cosas feas van a pasar. Y de hecho, en la lección de esta semana habla justo de eso, de que Dios le dice al pueblo que si el pueblo permanece con él, hará grandes cosas, pero que si no, pues Dios se alejará de su pueblo, ellos caerán en desgracia, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, eso no fue lo que aconteció en estas historias. Y esto es lo que estos monumentos nos ayudan a recordar justamente esto, de no olvidarnos de conectarnos con Dios. Así que esta semana vamos a mirar cómo es este proceso de conectarnos con Dios. Así que el cruce del Jordán quizás nos diga algo. ¿Qué podemos hablar acerca del cruce del Jordán? Bueno, un cruce del Jordán empieza con el elemento más sagrado que tenía el pueblo de Israel, que era el arca del pacto. Empieza desde el Sinaí, desde el Sinaí tenían el viaje hacia la Canaán, que fue un viaje fallido porque el pueblo al final se olvidó del pacto que tenían con Dios. Y aquí vemos en la segunda generación que tienen otra vez el arca, pero esta vez van a cruzar el río Jordán, no el Mar Muerto, sino el río Jordán. Aquí vemos que el pueblo tiene fe y tiene la fe de que si cruzan el río Jordán van a poder con el pueblo, con Canaán, no como la anterior generación, que era una generación que aunque habían visto tantos milagros, aún seguían con la duda de que si iban a ser capaces con el pueblo con Canaán. Bueno, el arca del pacto tenía pues los 10 mandamientos, la vara de Aarón y la vasija del maná. Aquí nos muestra que Dios iba con el pueblo de Israel, porque iba en medio de los querubines, dándonos a entender de que Dios estuvo siempre con el pueblo, los acompañó. Aunque el pueblo pensara que estaban lejos de Dios, que a veces se olvidaran de Él, siempre estuvo Dios con ellos. Los acompañó a cruzar el Jordán y a entrar a Canaán. Aquí nos muestra que los israelitas, para cruzar el río Jordán, se purificaron, se santificaron. ¿Por qué se santificaron? Porque tenían que hacer un pacto con Dios, tenían que mostrarle a Dios que ellos realmente confiaban en Él. Entonces se santificaron y ahí sí pudieron pasar el río Jordán. O sea, hicieron un proceso de santificación y de consagración para llegar a la parte de la purificación. Y eso nos trae como, digámoslo así, como recordatorio que ese es un proceso por el cual también nosotros debemos pasar espiritualmente, por la consagración, por la santificación, para llegar a la purificación. Y eso era lo mismo que pasaba en el templo, que había que pasar por un proceso, ¿cierto? Y tenía que ver con los actos del templo y ellos, digámoslo así, lo aplicaron a su vida cotidiana, no solamente a ir al templo, yo voy a orar, voy a imponer las manos al Cordero para que sean transferidos los pecados y todo eso, sino que ellos lo aplicaron a su vida porque estaban en un proceso muy crucial, en un proceso bastante importante y era tomar esa tierra prometida que Dios les había otorgado. Entonces, era un milagro en sí mismo haber cruzado el río Jordán, pero ese milagro se otorgó. ¿Por qué? Porque el pueblo se preparó. Y es importante eso de prepararse, porque la preparación a usted lo lleva a recordar algo, porque tú no te preparas si no tienes un conocimiento previo. Entonces, esa preparación es un recordatorio de que hay algo, hay alguien que de verdad quiere estar contigo, hay alguien que te ha dicho que tienes que hacer y es lo que debemos de hacer. Entonces me parece muy importante y pues
Hay unas cosas que yo siempre digo, es que uno cada vez que lee la Biblia hay cosas nuevas que uno ve. Entonces es interesante ese recordar, esa preparación de consagración, de que es el abandono del pecado y la eliminación de las impurezas. Sí, es bastante importante la parte que debemos tener en cuenta y es que Josué nos está regalando esa enseñanza. El libro de Josué nos regala la enseñanza de que si nosotros queremos algo y si queremos que Dios obre en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No es como se nos dice constantemente que por la gracia de Dios se nos serán dadas las cosas, sino que también debe haber de nuestra parte. No es solo por el creer. Pues yo pienso que Dios me puede hacer millonario, digámoslo así, pero si yo no hago mi parte, Dios no me va a tirar la plata del cielo. Ahora, ahí está nuestra parte. Tenemos que trabajar, luchar, levantarnos. Dios en algún momento nos dará las cosas que se nos sea permitida, que tengamos la capacidad de administrar, pero lo más importante aquí no era lo que iban a obtener, sino ese proceso por el cual estaban pasando de santificación, el proceso de ser el pueblo de Dios y de que todos ya lo estaban notando. ¿Cómo era posible de que ya todos, si miramos la historia de atrás, todos sabían quién era el pueblo de Israel? Que donde ponía el pie el pueblo de Israel, ahí estaba Dios, que era un pueblo indestructible, pero era porque el pueblo estaba consagrado. Cuando el pueblo se dejaba de consagrar, nosotros veíamos las cosas que pasaban. Ruina. Eran terribles. Y lo podemos ver con David. El rey David, cuando se consagraba a Dios, Dios estaba con él y se sentía la presencia de Dios. Pero cuando el rey David se torcía, se sentía que Dios allí no estaba. Entonces es bastante interesante esa hermosa lección que nos deja, pero lo más maravilloso de todo es el Dios que tenemos, el Dios de las maravillas. ¿Qué podemos hablar acerca del Dios de las maravillas? Dios de la maravilla, ¿cierto? Interesante. El cruce del Jordán, que nos describe en Josué 3:5, eh, dice la lección, viene de la palabra hebrea nifaot, que es maravillas, el nifat y el ot, que es trasladado también o asociado eh, como señal. Estas palabras son referentes de los actos poderosos, majestuosos que Dios ha hecho tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no solo en la Biblia. Creo yo y espero que sea así, que ese Dios de maravillas, ese Nifadot, sea también en nuestras vidas, que hayamos visto esa maravillosas señales que Dios nos ha dado, esos monumentos de gracia. Y bueno, ahí hay algo una palabra que es bastante notoria en esta lección del Dios de las maravillas y es lo sobrenatural. Johan, ¿qué es sobrenatural? ¿Qué para ti sería eso? Sobrenatural es algo que no es común, que no hemos visto, que dentro de lo físico, que nosotros sabemos lo físico, sobre cómo funciona nuestro mundo, que prácticamente es imposible de que suceda. Es como lo relata la historia del pueblo de Israel, la nube de fuego. Es como imposible que actualmente se pueda haber una nube de fuego. Sí, y hay muchos procesos sobrenaturales en la Biblia, pero yo creo que el proceso más sobrenatural de la Biblia es resucitar muertos, porque ¿cuántos no resucitaron muertos? Pero era por el poder de Dios. Pero cuando nosotros nos fijamos de esos procesos, digámoslo así, entre muchas comillas, sobrenaturales, Dios es vida. Así que cuando Dios está presente allí,
podíamos ver la resurrección de Lázaro, la resurrección del mismo Jesús, porque Dios es la vida. Y, y por esa razón, eh, para nosotros que es tan natural la muerte, la resurrección se vuelve algo sobrenatural. Y de igual modo, quizás allí se está refiriendo a ese evento magno de abrir el Jordán. Pero en este caso, no era para salir de la esclavitud, sino para reclamar una tierra prometida. Eso era lo sobrenatural. Maravilloso, ¿cierto? Y pienso que no solo es tanto el Jordán, sino las plagas de Egipto, el maná, que a usted le caiga, que sea el pan que comían los ángeles, que se dice. O sea, es algo indescriptible, sobrenatural, poco común. Eso nos lleva a nosotros a verificar cómo es la singularidad de Dios, ese poder majestuoso que tiene y que vieron los antepasados, que vemos nosotros a través de las experiencias, de los testamentos que hay en la Biblia, que debería ser como nuestra. O sea, sentir esas experiencias, querer vivir esas experiencias y pronto verlo. Amén. Yo creo, Juan Esteban y muchachos, que si nosotros estuviéramos más cerca de ese momento como lo estuvieron el pueblo de Israel, ya ese tipo de cosas no fueran sobrenaturales, sino que fueran totalmente naturales, porque viviríamos una experiencia tan cercana a Dios que todo eso que nos parece sobrenatural se volvería natural. ¿No les parece a ustedes? Porque es que estar con la presencia de Dios, lo vimos con el pueblo de Israel, cuántas cosas maravillosas no vieron ellos. Yo creo que todo eso que ellos vivieron, para ellos era natural, para nosotros es sobrenatural porque nosotros no hemos tenido esa experiencia. Para ellos, yo creo que al pasar por el río Jordán, sabían que iba a pasar porque Dios estaba con ellos, porque ellos se habían preparado, porque ellos se habían consagrado, porque ellos habían hecho todo lo conveniente para que eso sucediera, porque ellos estaban decididos, porque estaban con Dios. Y por eso para nosotros será algo sobrenatural, pero para ellos quizás al estar tan cerca de Dios, eso era lo que ellos esperaban. Sí, y vemos en la lección también la historia del profeta Zacarías, que él decía que veía como los ancianos estaban en los muros y en las calles corrían los niños, pero estaban en un declive porque venían de Babilonia. Entonces decían los demás, pues, ¿cómo vamos a ver esas maravillas si estamos aquí? Entonces es un contraste de que estaban pasando por un momento difícil y el Señor le muestra al profeta Zacarías, van a venir mejores días, pero sabía que no eran mejores días. ¿Por qué? Porque ya antes sabía lo que había hecho Dios. Estaban esos monumentos en sus experiencias, en sus relatos, porque eh, esas historias se contaban de generación en generación. Entonces, para mí sería maravilloso escuchar a mi padre, a mi abuelo decir, no es que pasamos en secos el mar, en seco, en seco. Sí, sí, era esos momentos que el profeta Zacarías estaba esperando, era la forma como Dios le contesta, era, yo he sido el Dios de Israel siempre, yo fui el que saqué a este pueblo de Egipto, y nos damos cuenta de que el caer otra vez en Babilonia era simplemente haber dejado de mirar a Dios y pensar de que Dios siempre ya iba a estar o sea, de que ya no había que hacer más ese proceso de consagración. Y quizás eso fue el detonante para que otra vez cayeran en la esclavitud, para que otra vez fueran exiliados, dejar de mirar a Dios. Y a veces
es bueno son esos monumentos, ¿cierto? Porque esos nos ayudan a recordar justamente que ese Dios que libertó al pueblo de Israel de Egipto es el mismo que te sostendrá siempre. Pero, y el mismo Dios le dijo, ustedes me dejan de mirar y a ustedes no serán ese pueblo que todo lo tendrá a sus pies, porque yo no estaré con ustedes. ¿No? Y vemos también que en ese momento, ese monumento de gracia que era como decía mi amigo Joan, que comienza con el arca del pacto. Ese arca del pacto ya no era visible. Entonces ellos, pienso yo que visualmente ya no veían esa presencia de Dios, pero la presencia de Dios no debe ser visual, sino que debe ser espiritual. Sí. Y por eso nosotros siempre, como decía al inicio del sábado, nosotros debemos tener recuerdos. Y hay cosas que nos marcan, hay cosas que espiritualmente nos pueden marcar y hay cosas que espiritualmente nos enseñan a recordar. Pero a recordar que recuerda. ¿Recuerdas? Es el título que tenemos para estudiar. Sí. Pues bueno, como estábamos diciendo, pues el pueblo de Israel constantemente estaba en comunión con Dios, pero también la perdía. Por eso desde los inicios de Israel, desde Abraham, Jacob, demás que también José, todos ellos pusieron señales, ponían una piedra, por ejemplo, cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera, pues él puso una piedra, Abraham también ponía piedras muy seguido, y pues Josué no fue la excepción. Aquí la lección nos aconseja que leamos todo el capítulo 4 de Josué. Ahí nos narran una historia muy importante, pero lo que más nos resalta la lección es que Jesús, Dios, le instruyó a Josué de que cogieran 12 piedras del río Jordán, con 12 hombres seleccionados de cada tribu. Le la debían cargar en el hombro y cuando cruzaran el Jordán, lo depositaron en Gilgal, al lado de no sé quién, de Jericó. Eh, y ese fue como un monumento que erigieron ahí los israelitas bajo el mando de Josué. Pero entonces, ¿por qué un monumento? ¿Para qué un monumento? ¿Qué querían recordar? Para mí era que la presencia de Dios estuvo con ellos siempre. Y yo me imagino que esas piedras no debían ser unas piedrecitas, porque a veces dice piedra y nos imaginamos cosas pequeñas. Pero yo creo que esa carga debió haber estado bastante pesada. Yo creo que cada piedra debía haber pesado al menos unos 50, 60 kilos. Me imagino yo también, porque incluso ahí en la narración nos decía que seguían hasta el día de hoy, pues cuando escribieron Josué. Me imagino que eran unas piedras grandes, no era cualquier piedrita ahí del río, Sí. era una roca grande. Pero entonces, lo que dijo Juan es de que habían unas palabras que se utilizan en hebreo. La palabra que utilizaste, ¿cuál fue? Ot, ¿cierto? Niflaot. Entonces, Ot dijimos que servía como señal, ¿cierto? Pero más que una señal, más que una maravilla, era un símbolo. Más o menos así como cuando el arco iris, después del arca de Noé, era una señal, ¿cierto? Señal. También se refería a esa misma palabra Ot. Cuando pintaron las puertas, los dinteles de las puertas con sangre, esa fue otra señal, ¿cierto? Y hoy en día nosotros tenemos otra señal que nos identifica. ¿Cuál es? Sábado. El sábado, muy bien, Johan. Entonces, estas piedras, pues, nos recuerdan, ¿cierto? No solo nos recuerdan el pasado, como en este caso el cruce del Jordán, sino que también servían como un recordatorio de que Dios nos sigue cuidando, Dios nos sigue ayudando en cada momento, pero que debemos, pues, conservarnos a Él. Y más adelante nos dicen que la palabra que utilizó en el versículo 7 como un monumento conmemorativo es sicarón, que procede de la palabra sacar, que es recordar. Sin embargo, esto no es simplemente un recordar pasivamente algo, sino que es algo rememorarlo activamente. Porque, por ejemplo, Dios no quería que pusieran esa piedra y de momento a otro olvidaran el milagro, entonces tenía que volver a hacerlo para que se acordaran, sino que el que viera la piedra dijera, ay, pero ¿por qué están esas 12 piedras ahí? Entonces les contaran la historia y trataran como de revivirla.
Sí, es más o menos como lo que pasa en la fecha 9/11 y cada vez que pasa justamente ese día, pues todos los que estuvimos presentes en ese momento recordamos esa horrible tragedia. Y en este caso no era una tragedia, sino era algo que los conmemoraría a ese momento en el cual estuvieron presentes eh, de ellos, el pueblo de Israel con Dios, pasando por ese Jordán totalmente seco. Era una conmemoración, era un recordatorio a ese gran paso al cual Dios los iba a llevar, porque era el paso de pasar el Jordán, pero no solamente era el pasar el Jordán, era tomar la tierra que Dios le había prometido, pero ellos debían hacer ese paso. Exactamente, tenían que recordarla, pero entonces aquí lo que Dios quería no era que simplemente heredaran la historia de generación a generación, porque si llegamos a eso, a nuestros días tendríamos una tradicionalidad vacía, ¿cierto? Es correcto, porque nosotros no la vivimos. Exactamente, estaríamos viviendo o heredando la fe de nuestros abuelos, de nuestros padres, y no tendríamos una fe propia, No, no la no la ejerceríamos. ejerceríamos. Entonces ese recordar que nos manda Dios en este momento no es simplemente que, es que esto le pasó a mi abuelo, es que esto le pasó a mi mamá, esto le pasó a mi bisabuelo, la iglesia la fundó mi tatarabuelo, ¿cierto? Simplemente que nosotros tengamos nuestras propias piedras, nuestros propios recordatorios. Entonces muchas veces nosotros eh, queremos tener una fe basada en las piedras de los demás, ¿cierto? Nosotros debemos tener nuestra propia piedra, nuestro propio recordatorio, de pronto una oración contestada, un momento en el que nos sentimos acompañados por Dios, ¿cierto? Eso significa ejercer la fe, Ejercer la fe. porque muchas veces creemos que la fe solamente es el acto de pensar de que eso pasará, y ejercer la fe también implica el hacer. Y eso creo que es uno de los mayores errores del cristianismo en la actualidad, y es pensar siempre que con el solo propósito de orarle a Dios y decirle, Señor, yo manifiesto que esto va a pasar, las cosas pasarán. No, tiene que haber un proceder, un hacer, un proceso. Deben ocurrir procesos en nuestras vidas para que eso suceda. Y eso significa ejercer la fe. Ujú. Sí, muchas veces nosotros vivimos por una fe prestada, pero la invitación de Dios es que descubramos a nosotros mismos los milagros que Dios hace, ¿cierto? Entonces podremos vivir una fe auténtica, fuerte y viva, ¿cierto? Sí, vemos también que hemos escuchado que la fe es un don que Dios da, no es algo que tú dices, no, yo voy a aumentar mi fe con esfuerzo. No, la fe es un don que Dios da. eh, ¿Y cómo podemos pedirle a Dios ese don? Pues orando, ¿cierto? Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que comunicarnos con Él. Entonces, esa fe no es simplemente yo quiero más fe, entonces no, hago ejercicios de fe. No, eso quiere decir que tengo que tener una relación, tengo que recordar a alguien que está haciendo algo por mí. Ujú. Seguimos pues con ese recordar. Eso quiere decir que no nos olvidemos de algo, de alguien, de momentos. ¿Qué podemos decir de este olvido, Johan? Seguimos con la lección específicamente en José 4:23, donde nos narra la historia del Jordán. Por aquí notamos algo muy importante y es el uso de los pronombres, porque aquí nos dice, se dice allí que las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes, es decir, ante los israelitas que acababan de cruzar el río. Pero, sin embargo, también hacen énfasis en que, y que el mar rojo, como el mar rojo, se había secado ante nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que no se habían olvidado el mar rojo, que aunque habían vivido lo del Jordán, tenían presente lo del mar rojo. Como lo decíamos anteriormente, de que necesitaban nuestras propias experiencias, eso quiso hacer Dios con el pueblo de Israel en esta segunda generación.
hacer como un paralelo, que la primera había pasado el Mar Rojo, pero hacer lo mismo con la segunda, para que sintieran lo mismo y siguieran con la motivación de ir por Canaán. Eh, Más adelante, Elena de White nos dice algo muy importante, que aunque nosotros actualmente no tengamos las mismas eh, eventos que tuvieron las mismas Milagros. experiencias, los mismos eventos que tuvo el pueblo de Israel, eso no quiere decir que nos rindamos, porque tenemos la Biblia y podemos leer esas experiencias y tener como un impulso, una motivación para vivir nuestras propias experiencias. Porque aquí nos dice que aunque es importante recordar el pasado y como el Señor obra en tu vida, tenemos que tener una experiencia renovada con Él y experimentar ahora la realidad de su amor y su presencia. O sea, seguir con lo nuestro, no solamente quedarnos con lo que dice la Biblia, sino tener una experiencia con Él. Sí, claro, es que de las experiencias de los demás no se puede vivir, pero se puede tomar como ejemplo para tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Y sí, y lo otro es que también podríamos, acerca de ese título de olvido, también podríamos recordar un poco antes qué pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero ¿cuál era el propósito del pueblo de Israel salir de Egipto? Justamente era tomar la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Olvidó el propósito. ¿A quién Y seguían? exactamente. Entonces, Dios lo que quiso con esta segunda generación era justamente eso, que no olvidasen cuál era su propósito. Y el propósito era conquistar esa tierra prometida. Y que la manera de conquistarla era tener la certeza de que Él estaría con ellos siempre y cuando ellos hicieran, como anteriormente habíamos hablado, hacer los procesos. Es que los procesos son bastante necesarios. Pasar por cada proceso en la vida cristiana es indispensable. Y por eso es que no podemos vivir de las experiencias de los demás, porque debemos ejercer nuestra fe. ¿Cómo ejercemos nuestra fe? Ejercemos nuestra fe orando, experimentando eso que van a haber problemas. Nos van a decir, ¿a cuántos de nosotros no nos han negado un trabajo porque no trabajamos en sábado? Eso es, eso es de ahí, ¿cierto? Sí, quiero enfatizar en una cosa que dices, es de que debemos experimentar, pero ¿experimentar qué? La fe, Eso, la fe, la fe. porque no podemos experimentar lo que hay en el mundo. No, 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 no. Por eso es que en el estudio, no me acuerdo si era el pasado o el antepasado, Elena G. White decía que esas experiencias que vemos en la Biblia debemos llevarla hacia nosotros, a nuestro diario vivir. Entonces es importante que recalquemos que las experiencias son buenas siempre y cuando sean agradables para Es Dios. correcto, Porque el Claro. Señor nos dice muy claramente, creo yo, que todo lo que hagáis sea para gloria de Dios. es correcto. Sí, porque es importante, de hecho, pues nosotros no podemos, digámoslo así, cubrirnos de las cosas que nos van a pasar externamente, porque pueden haber personas que se nos acerquen a ofrecernos cosas no lícitas, no legales. Y O legales, pero no buenas. exactamente. O legales ante los ojos del mundo, Mm, pero no ante los ojos de Dios. Entonces, ahí es donde entra ese proceso de experimentar. Experimentar es ejercer lo que es la fe. No vamos a experimentar que yo tengo que experimentar a irme a una fiestecita y a una emborrachadita. No, eso no se trata el proceso de experimentación porque esos procesos son los que nos alejan de Dios. Y los procesos que debemos experimentar como cristianos es ejercer la fe, significa orar, comunicarnos con Dios. Pero es que a veces creemos que comunicarnos con Dios es solamente orar, pero se nos olvida leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el proceso mediante el cual Dios se comunica con nosotros. Y nos dice, así es que debes hacer, así es como debes caminar, así es como debes decir, así es como debes comer.
beber. Entonces, nosotros debemos experimentar o ejercer la fe, digámoslo de esa manera, para que vayamos siempre más allá del Jordán. Porque experimentar la fe significa no solamente pasar el Jordán, porque eso es maravilloso, eso es portentoso, pero eso no era el propósito de Dios, eso no era lo que quería Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué quería Dios para el pueblo de Israel? Le prometió algo, no les voy a dar solamente la apertura del Jordán, les voy a dar un lugar donde estén tranquilos. ¿Qué podemos hablar más allá del Jordán? Más allá del Jordán. La lección comienza con unas palabras increíbles. Convirtió el mar en tierra seca y el río. Por el río pasaron a pie. Alegrémonos, pues en él, nos dice en el Salmos 66:6. Es increíble, sigo diciendo es increíble, pero aún más increíble me parece ese contexto de que pasamos el Mar Rojo, pero antes de eso habían problemas. O sea, es un contraste que había de que pasamos de inseguridad, pasamos de problemas, pasamos de hostilidad a bienestar, a protección, porque en el Mar Rojo vemos que tenían un problema de que ¿quién los estaba persiguiendo? Los egipcios, ¿cierto? Entonces, tenían un problema de inseguridad, de esclavitud. Entonces pasaron a estar en un bienestar. Lo mismo con el Jordán. El Jordán pasaron, pero ya para una tierra prometida, para algo mejor. Es importante también recalcar que este contexto de Josué, del Mar Rojo, de, del Jordán, también pasó con otros, no tanto en eso de que se abrió el mar, pero sí vemos que de ese bienestar que pasaron, pasó también con Elías, con Eliseo, que por ejemplo Elías hicieron la traslación que hizo por lo que pasó se me olvida el nombre, Jezabel, con Jezabel, cuando mató pues a los sacerdotes. Entonces fue un momento difícil, pero aún así, aunque la travesía fue difícil, pasó algo bueno en su vida. Lo mismo con Eliseo, que es el discípulo de Elías, pasar a ser profeta. Al final de la lección vemos también que nos dice que eso no solo recalca en el Antiguo Testamento, más allá del Jordán, sino también en el Nuevo Testamento. Sí, en Mateo 3, 16 y 17 y Marcos 1, 9, básicamente hablan al respecto de ello. Si podemos buscar el texto, sería bueno para poder pues saber cómo podemos entender justamente esto. eh, de que el Nuevo Testamento, que el río Jordán tiene un significado y un símbolo espiritual en la vida de los israelitas y qué significado puede traer a nuestras vidas. Si tienes el texto, puedes, por favor, leérnoslo. Mateo 3, 16 y 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es muy maravilloso ese texto, ¿cierto? Y ahí podemos decir que el río Jordán ha estado siempre presente en la vida de los israelitas y, y ese acontecimiento es bastante, bastante grande.
y el que pasaran por el río Jordán en seco también es igual de maravilloso y qué regalo que Dios nos deja en estas dos hermosas historias y lecciones de vida. Y es un símbolo importante porque allí pasó el río Jordán para conquistar una tierra y también el río Jordán simboliza ese momento en el cual Dios dice, aquí está mi hijo, en el cual tengo contentamiento. Y hay algo maravilloso en esta lección, que es que el mar rojo se abrió para pasar. Y en ese momento el mar no fue el que se abrió, se abrieron fueron los cielos. Dice el texto, se Se abrió el abrió el cielo. cielo. Entonces imagínese esa magnitud de ese evento, de ese monumento para los que estaban presentes y para Correcto. nosotros, de que no se abrió el mar, sino que se abrió el cielo y salió una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Algunos incrédulos dirán, no, es que fue un relámpago, pero Puede no se ser. relata que estaba lloviendo. Exacto. O que salió el sol en todo su esplendor y las nubes se separaron. Y el estruendo, Exacto. Como dicen los de ahora, eso es un sol de lluvia. sol de agua. Sol de agua, sol de agua. Sí, sí. Entonces, podemos decir que el río Jordán es uno de los monumentos más grandes en nuestra vida espiritual porque ha llevado consigo grandes momentos, porque los monumentos nos llevan a los momentos que se viven. Y esos momentos es el pasar a la tierra que Dios le prometió, a la tierra de aquí prometida, y, y el momento en el cual Dios ve con ojos de gracia a su Hijo Jesús, porque sabía los momentos en los cuales iba a pasar y que todo esto se estaba haciendo para limpiarnos del pecado, para darnos la vida eterna. Y ya para concluir, eh, cabe resaltar que todos los milagros que Dios hace son esos pequeños momentos y que no son realmente tan pequeños, son muy grandes para que nosotros los tengamos presentes en nuestras vidas, para que no olvidemos. Al inicio empezamos con ese relato de Juan que olvidó sus documentos y de que el oficial le dio una lección para que no la volviese a olvidar. Y justamente es lo que Dios quiere para con nosotros. No darnos lecciones, una multa, no. Es darnos esos pequeños momentos para que lleguemos cuando estemos en esos momentos de tribulación o esos momentos de aflicción, recordar que ese Dios que abrió el Jordán es el Dios que está con nosotros. Y hay una pregunta en el día viernes que me inquieta un poco, y es que dice, ¿por qué parece que Dios no realiza milagros similares en la actualidad? ¿Por qué parece eso, Johan? Pues, dando el contexto actual, yo creo que si ya tenemos tantos milagros, deberíamos tener ya una base sobre lo que es Dios capaz de hacer. No necesitamos ver más milagros si ya sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Aunque no estoy diciendo que no debería hacer más milagros porque realmente lo necesitamos, pero ya sabemos que Dios es capaz de hacer cosas grandes. Y bueno, yo también creo lo siguiente, creo que no es que Dios, no necesitemos ver más milagros, porque sí, no necesitamos ver más milagros para creer, porque Dios, Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, bienaventurados los que no ven, pero creen, ¿cierto? Pero también es importante crear esos, digamos, momentos de milagros para aquellos que son incrédulos. Y yo creo que esos milagros no los llegamos a ver porque hemos estado demasiado desconectados
demasiado tiempo desconectados con Dios. Y creo que cuando lleguemos a estar tan conectados con Dios, ahí Dios se manifestará. Y como en ese momento cuando Moisés sube al monte Sinaí, está tanto tiempo Moisés con Dios, hablando con Dios, que cuando baja todo el mundo nota la diferencia de cómo baja Moisés. Moisés baja iluminado, con la presencia de Dios, se nota la diferencia. Y creo que esa desconexión la da esos olvidos espirituales, esos olvidos de conectarnos con Dios en la primera hora de la mañana. No pensar, porque en la actualidad estamos viviendo una problemática muy grande. ¿Qué es lo primero que la gran mayoría de personas hacen a la hora de levantarse? Ver el Tomar, celular. tomar el teléfono. Y eso es un problema grande. El teléfono puede conectarnos, entre muchas comillas, con las personas, pero nos puede ayudar a desconectarnos de Dios. Y entonces la invitación es a que estemos conectados con Dios. ¿Por qué la invitación es a esto? Porque la lección nos lo resalta una y otra vez a medida que pasan todos los monumentos que resalta a lo largo de la semana. Y es que el pueblo de Israel hizo lo que tenía que hacer, era prepararse. Tuvo un momento de preparación. Y después de ese momento de preparación, de llegar a la santificación, a la purificación, allí fue donde ejecutaron. Y todo lo ejecutaban bajo los estándares de Dios. Es decir, Dios, vamos a hacer esto, ¿está bien o está mal? Dios decía si sí o si no. Pero llegar a ese momento en el cual tú puedas hablar con Dios y que Dios te diga sí o no, tiene que haber un proceso. Entonces, por esa razón es que la pregunta para mí es inquietante. ¿Por qué es inquietante? A veces no vemos esos milagros, esas cosas sobrenaturales, es simplemente por nuestra desconexión constante a Dios, por nuestros olvidos diarios. Y la invitación de esta lección de esta semana es justamente esto, que nos mantengamos tan conectados a Dios, que tengamos siempre esos monumentos, porque si no, no vamos a tener esos monumentos. Al no ejercer la fe como la deberíamos ejercer, no vamos a tener esos pequeños monumentos en nuestras vidas. Sin ejercer la fe, esos monumentos se desboronarán. Serán monumentos de tierra y cuando venga la lluvia se caerán, porque serán banales esos monumentos. Y Dios lo que quiere es que tengamos monumentos firmes de roca. Y miren que la lección nos dice que hasta el día de hoy esos monumentos están. ¿Por qué? Porque eran monumentos firmes y que al verlos podríamos recordar esa experiencia maravillosa de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Me parece muy importante eso, lo que dices, Oscar, en cuanto nuestro diario vivir. Pienso que nos hemos acostumbrado al día a día, al decir, mañana voy a hacer esto. Pienso yo que nuestro pensar se está volviendo más a lo común. No estamos pensando de que el día de hoy es un milagro. Es un milagro que estemos aquí, que tengamos salud, que tengamos comida, que tengamos que ponernos, que tengamos la posibilidad de relacionarnos. Pienso que cosas básicas, cosas pequeñas, como lo hablaba una lección hace tiempo, son cosas grandes que deben de ser para nosotros, porque como te digo, el estar aquí es una bendición, es un milagro. Entonces son cosas que vamos perdiendo y vamos diciendo, no, pues estamos vivos, sí, pero ya, no damos esas gracias a Dios de que, bueno, estamos aquí, estamos bendecidos porque además de que estamos vivos, tenemos tal vez alguien que nos quiera, alimento. Y hay otra cosa que también se nos invita, eh, porque claro, el pueblo de Israel tuvo sus monumentos, ¿cierto? Ellos tuvieron sus experiencias. Pero ¿cuáles son nuestros monumentos el día de hoy? ¿Cuál es nuestro recordatorio para nosotros? Como lo dijo Johan, es el día sábado, ¿cierto? Y ese debe ser nuestro monumento constante para podernos acercar a Dios, para desconectarnos de todo lo que en la semana hemos hecho.
Por eso es que es clara la Biblia en el Éxodo 20 que dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, y más el séptimo día, día santo de reposo para el Señor. Pero Para dice, ti, acuérdate, acuérdate. Y ahí acuérdate, está la palabra acuérdate. acuérdate. Entonces, si esa palabra acuérdate está allí, es para que nosotros no olvidemos. Y no sé, Johan, para ti, ¿qué significado tiene el monumento del día sábado? Para ti, ¿en qué te ayuda ese monumento en tu vida espiritual? Pues principalmente lo que es el día sábado es la creación. Nos recuerda que Dios se tomó un día para cada cosa y el último descansó. Es como honrarlo porque se tomó el tiempo de crearnos a nosotros. Honrarlo porque nos tiene aquí. Porque la gente toma muy liberal lo de tomar el día sábado, no. Pero no estaríamos aquí si no fuera por Él. O sea que si Él nos dice que lo honremos un solo día, ¿por qué no hacerlo? Y eso hace la diferencia entre ser el pueblo de Dios o no, porque ahí está la parte más difícil de todo ser humano, la obediencia completa a Dios. Si Dios dice verde, es verde. Si Dios dice blanco, es blanco. Lo que pasa es que cuando a veces como cristianos, si Dios dice verde, decimos, Dios, pero es que ese puede ser un verde azulado, o un verde clarito, o un verde más lavado, un verde olivo. No, yo dije que es verde, tono de verde, verde. No un verde amarillo, no un verde azulado, no un verde tirando al morado, no, es un verde total. Entonces, a veces ese día sábado eh, es una señal de nosotros, del pacto que nosotros tenemos con Dios, y así es una de las maneras como nosotros como cristianos ejercemos nuestra fe, el guardar el día sábado, porque en la actualidad guardar el día sábado no era como los israelitas guardaban el sábado muy fácilmente, y quizás por esa razón no era un monumento para ellos, porque para ellos era algo que esperaban siempre, porque a ellos no había, digámoslo así, ellos trabajaban en sus tierras, hacían sus cosas, hacían todo allí, y el día sábado iban a reposar porque nadie los iba a obligar a que no guardasen el sábado. Pero en la actualidad, todo el mundo nos quiere obligar a que no guardemos el sábado, a que no hagamos las cosas que no debemos hacer en sábado, porque es que el sábado es un día normal, común y corriente para todo el mundo, pero para nosotros es una manera de ejercer la fe. Y este es nuestro monumento. Y este es nuestro monumento de gracias. Espero que hayan tenido que les haya gustado este video, y no siendo más, pues recuerden suscribirse, compartir, y si tienen alguna sugerencia, pues Darle acá abajo like. lo pueden dejar en la caja de comentarios, y nos despedimos el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.